Buenas tardes, ¿cómo están todos? Un placer nuevamente de poder compartir con ustedes una nueva live de Alapco. Bienvenidos todos, la verdad que es una alegría poder estar nuevamente con ustedes, con este grupo que cada vez se va sumando más y más a nuestras live, las live de Alapco. Hoy muchos nombres conocidos que nos vienen siguiendo live lunes tras lunes. Y bueno, para los que no me conocen, me voy a presentar. Yo soy Ileana Caputo, terapeuta cognitivo-conductual de Uruguay, y soy miembro de la comisión directiva de Alapco. Y estamos aquí en este lindo emprendimiento que son las lives los lunes, para poder compartir con todos ustedes un rato sobre temas de interés que, que nos enriquecen a todos los terapeutas que estamos en TCC. ¡Qué alegría! Ya van entrando varios y muchos nos están uniendo, muchos de distintos países, algunos ya han estado y nos han seguido en prácticamente todos los vivos. Y bueno, y hoy la verdad que es un placer poder tener de invitada a nuestra presidente de Alapco, la doctora Carmen Beatriz Neufeld, con quien ha trabajado muchísimo y sigue trabajando para Alapco y haciendo esto posible, esto y muchos otros retos y desafíos que tenemos hacia adelante con la asociación, la Federación Latinoamericana de Terapias Cognitivas, que es, bueno, Alapco. Y les cuento, hoy nos va a compartir, mientras esperamos que Beatriz se sume, Carmen Beatriz, Vía, me van a escuchar mencionarla como Vía, porque es el nombre que le damos y los que somos amigos de ella en esta ruta que es transmitir y divulgar lo que es la TCC a nivel latinoamericano. El tema es interesantísimo. Es un tema de intervenciones grupales. Empezar a Carmen Beatriz Neufeld. Estamos esperando a que se conecte, que en unos instantes creo que lo va a lograr. Está Hola, conectando. Hola, bienvenida, Vía. hola, hola. Un Qué placer gusto, tenerte. Ileana. Hoy me toca a mí que me entrevistes tú. Hoy te toca a ti y en un tema tan interesante, que además sé que tenés mucha experiencia en las intervenciones grupales, ¿no? Antes Sí, de es que que, me encanta. antes de que ingresaras y justamente estaba ya mencionándoles a todos aquellos que se nos están uniendo sobre el tema. Primero, antes del tema, voy a presentarte, Vía. Ya les dije que nosotros te llamamos Vía, pero la doctora Carmen Beatriz Neufeld, que es terapeuta cognitivo-conductual, además es eh, profesora asociada del Departamento de Psicología de la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de Ribeirão Preto, en la Universidad de San Pablo. También tiene un postdoctorado en psicología por la Universidad Federal de Río de Janeiro.
A ver, estás transmitiendo que quedaste en congelada. ¿Así? Ah, sí, está. Ahora sí, no, estabas un poco congelada, pero se te escucha perfecto, Vía. Perfecto. Además es doctora y magíster en psicología por la PUCS, PUCI creo que le dicen ustedes, ¿no? Sí. Coordinadora del Laboratorio de Investigación e Intervención Cognitivo-Conductual de la PIC-USP, investigadora de productividad, profesora invitada del máster de la Universidad de Granada y de la Universidad de La Laguna en España, y la actual, como les decía, presidente de ALAPCO, la Federación Latinoamericana de Terapias Comportamentales. Bueno, con este currículum es un placer tenerte, Vía, y no hago más presentaciones porque estoy muy ansiosa por escuchar, a ver, todo lo que nos puedes transmitir sobre las intervenciones grupales basadas en la evidencia, del tratamiento hasta la promoción de salud. ¿Qué tema, no? Entonces, comencemos, si te parece, sobre cuáles son las ventajas de hacer grupos para la intervención. Perfecto. Bueno, primeramente me gustaría agradecer muchísimo a ti por esta oportunidad, por estar aquí conmigo en este vivo y también agradecer muchísimo a las personas que nos acompañan todas las semanas y bueno, hoy están ahí para hablarnos un poco de las terapias grupales basadas en la evidencia. Ya les pido perdón por mi portuñol, pero espero que se comprenda, ¿no? La idea de lo que me gustaría compartir con ustedes. Bueno, una cosa que Excelente, normalmente... excelente portuñol. Qué bueno, gracias amiga querida. Bueno, una cosa que normalmente, de hecho, las personas piensan cuando se habla en intervenciones grupales algo, las personas piensan, bueno, la principal ventaja es el costo, que tenemos una reducción de costos, ¿no? Pero de verdad que la propuesta que quiero hacer a las personas que nos acompañan hoy, que este sea como que un efecto colateral positivo de las intervenciones grupales y no el motivo principal de hacernos grupos. Porque de verdad que hay muchas otras ventajas de hacer grupos y que están muy allá de los costos. Por ejemplo, una ventaja que de verdad, si no lo reflexionamos muchas veces, nos olvidamos de ella, es la ventaja de que un paciente, un consultante puede aprender, entrenar habilidades a partir de las habilidades de las otras personas del grupo. Y esta es una ventaja muy especial, muy importante, que de verdad es una distinción muy grande de las intervenciones que son solamente un consultante y un terapeuta, ¿no? No sé si me explico, pero por ejemplo, cuando tenemos un terapeuta y un consultante solamente, claro que podemos hacer un roleplay, podemos hacer una dramatización, una forma de imágenes, pero de verdad es una oportunidad cuando estamos con nuestros consultantes en grupo, ellos tienen la oportunidad de aprender, de tener aprendizajes ahí en el momento con las otras personas. Y esta es una ventaja muy importante. La otra cosa que es muy importante es la posibilidad de desarrollar habilidades sociales, habilidades interpersonales. Por ejemplo, de lidiar con las diferencias, de aprender comunicación con otras personas, que muchas veces es algo más difícil, ¿no? Porque algunos de nuestros pacientes tienen mucha dificultad
con repertorio, interactuar, por ejemplo, con sus familiares, con personas en sus trabajos. Entonces, esta es otra posibilidad, otra ventaja muy importante que muchas veces nos olvidamos, estamos tan enfocados en los síntomas, en los trastornos, y no nos recordamos que de verdad muchos de nuestros pacientes necesitan desarrollar habilidades de convivir con otras personas y que la opción de intervenciones grupales es una oportunidad especial para desarrollar este tipo de intervención. Además, una ventaja más que me gustaría de compartir es la idea de aprender a recibir y ofrecer feedback, que es otra cosa que también muchas veces nuestros consultantes tienen mucha dificultad, y incluso nosotros a veces, los terapeutas, los psicólogos, tenemos un poco de dificultad, ¿no? Nos cuesta un poco recibir feedback. Entonces es una oportunidad de desarrollar habilidades de ofrecer y también de recibir feedback. Porque estamos ahí con otras personas y a veces tenemos la impresión de que todo está claro, pero de verdad no es así. De verdad, las personas les cuesta comprender lo que queremos decir, o a veces lo decimos de una forma que no queda claro la idea, el mensaje que nos gustaría transmitir. Así que son algunas de las ventajas. Además de la ventaja que muchas veces de verdad las personas eligen como la más importante, que es la oportunidad de uno o dos terapeutas atender, ¿no? A más pacientes. Pero de verdad que esta en mi opinión, sería la ventaja como que un efecto colateral positivo de las intervenciones en grupo. Que de verdad lo que deberíamos, lo que debería ayudarnos a elegir una intervención en grupo es que tenemos evidencias de que este tipo de habilidad, síntoma o dificultad que estamos intentando trabajar se mueve o responde mejor a una intervención grupal. Y esto a veces, no sé, en los otros países de Latinoamérica, pero en Brasil a veces no es la principal cosa que los terapeutas miran. Muchas veces se mira mucho más que vamos a tener más personas, la oportunidad de atender a más personas, y no de verdad que la intervención grupal sería la oportunidad de elección principal, o al menos tan buena cuanto una intervención individual para un síntoma, el desarrollo de una habilidad o una dificultad que nuestros pacientes o consultantes presentan. Qué interesante, Bea. La verdad que este vuelco en el que haces hincapié en la importancia del grupo, ¿no? De todas las cosas que son beneficiosas, las ventajas que tiene trabajar en grupo, hacer intervenciones en grupo, y dejando atrás justamente una cantidad de ideas por hacerlo menos costoso. Eso me parece sumamente, porque el grupo es muy rico para muchas intervenciones. La verdad que interesantísimo, Bea. Sí, por ejemplo, la oportunidad de ofrecer apoyo. Muchas veces las personas se involucran más en el tratamiento porque tienen otras personas, lo ven, que otras personas pasan por hechos similares, dificultades similares, y a partir de esto incluso siéntense motivados a enfrentar las dificultades del tratamiento, las dificultades que van a necesitar enfrentar, y reciben soporte
de los otros miembros del grupo. Así que es una oportunidad de intervención muy distinta, muy interesante y diferente, ¿no? De lo que normalmente se espera, por ejemplo, que es una cosa que todo mundo piensa, bueno, vamos a atender más personas y vamos a ofrecer tratamiento como que para mucha gente. Entonces, de verdad, claro que esto puede ocurrir, pero no debería ser el principal motivo para elegirmos una intervención en grupo. Y sí, y es como tú decís, cómo se ve enriquecido, ¿no? Por las intervenciones de las otras partes del grupo y la interacción cómo van autoayudándose e interviniendo y sentirse que tienen los mismos problemas que otras personas, ¿no? Eh, Te hago otra preguntita, Vía. Mientras esperamos a ver que nos pueden ir haciendo llegar las preguntas que tengan, así podemos dejar más hacia el final un espacio de preguntas, pero ya pueden nuestros seguidores nos pueden ir haciendo las preguntas que van surgiendo a medida que nos vas comentando sobre el tema. ¿Qué tipos de grupos existen? Porque hay muchos grupos que abordan distintos temas y muchas modalidades de trabajo grupal, ¿verdad? Sí, sí. De verdad, en la literatura de las terapias cognitivas y conductuales, se suele dividir los grupos en 4 grandes grupos de grupos. Entonces tenemos grupos de apoyo, tenemos grupos de psicoeducación, tenemos grupos más con un enfoque en orientación o entrenamiento y los grupos terapéuticos. También suele pasar que las personas piensan que solamente existen grupos, por ejemplo, de apoyo o terapéuticos. Y de verdad tenemos ahí una posibilidad, ¿no? de otros grupos que muchas veces no los ofrecemos porque no sabemos de su potencial, no sabemos de su potencial de ayuda a nuestros pacientes. Por ejemplo, una persona puede pensar, no, pero yo trabajo mucho con este o con aquel tipo de síntoma y este tipo de síntoma no es adecuado trabajar. Pero tal vez tus pacientes podría ser muy beneficioso para ellos hacer un grupo de psicoeducación sobre el tema del síntoma, por ejemplo, o mismo un grupo de orientación e entrenamiento de una habilidad específica. Por ejemplo, nosotros tenemos grupos por ejemplo, de desarrollo de habilidades para pacientes con esquizofrenia. Y, por ejemplo, no está ahí enfocado un grupo terapéutico para esquizofrenia. Estos pacientes tienen, además de su tratamiento de psicoterapia, de su tratamiento de psicofármacos, de su tratamiento de terapia de apoyo y familia, también además tienen ahí un grupo de orientación y entrenamiento para desarrollo de habilidades específicas, por ejemplo, de habilidades sociales, por ejemplo, de habilidades para vida, y así por delante. Entonces, hay muchas oportunidades que a veces no las aprovechamos muy bien. Me explico, Iliana. Por ejemplo, tal vez uno tiene la idea de que grupos solamente pueden ocurrir bien si yo trabajo en la salud pública, por ejemplo, porque tengo muchos pacientes, entonces ahí tengo una lista de espera muy grande, entonces ahí sí está ok de ofrecer intervenciones grupales. Pero de verdad no. Por ejemplo, en nuestra práctica particular privada, podríamos, si alguien tiene, por ejemplo, solamente para darles un ejemplo, alguien que tiene como consultantes primordialmente a niños,
podría perfectamente ofrecer un grupo de orientación y entrenamiento para padres, por ejemplo. La literatura indica que las intervenciones para padres en modalidad de grupal suelen ser mucho más eficaces y tienen evidencias mucho mejores y mucho más sistemáticas de mejora de la relación de padres e hijos do que orientaciones de padres individualmente ofrecidas. Entonces, por ejemplo, en este sentido, si uno tiene, por ejemplo, 5 niños en tratamiento, en terapia, podría perfectamente ofrecer un grupo de orientación de padres para los padres de estos 5 niños, para trabajar las ideas más generales de educación positiva, las ideas más generales de intervención, de relación entre padres e hijos, de desarrollo saludable, de desarrollo de habilidades y así por delante. Entonces, a veces que también nosotros nos limitamos un poco pensando que grupos solamente son buenos o solamente pueden funcionar bien si alguien esté, por ejemplo, en una institución con muchos pacientes. Y de verdad que no necesitamos hacer solamente terapia de grupo, podemos hacer también grupos de psicoeducación, grupos de apoyo y también grupos terapéuticos, obviamente, ¿no? Qué bueno eso, ¿no? Ese poder, saber de que hay más que grupos terapéuticos solos, que uno a veces, cuánto puede orientar también, ¿no? Y mismo, digo, a los familiares, porque a veces en la consulta tenemos otro tipo de casos, ni que hablarlo de padres, pero también tenemos otro tipo de casos que el entorno, los familiares, pueden verse Perfecto. muy beneficiados, ¿no? Sí, sí. De verdad que, por ejemplo, hay evidencias muy consistentes para intervenciones familiares en grupos, por ejemplo, para familiares de nuestros pacientes, ¿no? También para desarrollar habilidades en familiares, por ejemplo, mismo para psicoeducar sobre el trastorno o síntoma que el paciente tiene y cómo lidiar con este síntoma. Por ejemplo, también hay datos que indican que suele ser muy eficaz, así que son muchas las opciones. Además, las opciones de prevención y promoción de salud, que bueno, este es otro capítulo, ¿no? Que podemos hablar. Sí. Vía, y dime una cosa, ¿qué demandas son más eficaces de una, se ven más beneficiadas de una intervención en grupos? Bueno, tenemos ahí una literatura ya bastante organizada de datos. Por ejemplo, intervenciones con pacientes con depresión. Si pensamos en grupos terapéuticos, ¿no, Ileana? Vamos a Sí. empezar con grupos terapéuticos. En grupos terapéuticos tenemos ahí evidencias bastante consistentes para intervención con depresión, intervención con trastorno de bipolar, bipolaridad, intervenciones, por ejemplo, para trastornos ansiosos, por ejemplo, ansiedad generalizada, ansiedad social, pánico, fobias en general. Tenemos intervenciones también, por ejemplo, grupos para personas con insomnia o dificultades con el sueño. Hay datos que indican intervenciones muy eficaces. Además, por ejemplo, víctimas de violencia, tanto víctimas de violencia urbana cuanto víctimas de violencia doméstica. El propio TEPT, el estrés post-trauma, ¿no? También tenemos datos que indican intervenciones muy eficaces para estas dificultades, estos síntomas.
Bueno, ahí les comento algunos, pero tenemos, de verdad que es un listado mucho menor el de quien no puede hacer grupos de lo que las personas que pueden hacer grupos. Por ejemplo, no es indicado hacer grupos con personas que tengan características paranoides, por ejemplo. No es Interesante. indicado hacer grupos para ideación suicida, por ejemplo. Um, no es indicado hacer intervenciones grupales con personas que tienen una dificultad muy grande de exponerse, por ejemplo, de hablar de sí. Entonces, por ejemplo, uno que es muy, como que muy callado, no habla de sus cosas. Lo ideal es lo que las evidencias indican que primero se hace intervención individual por un tiempo y después puede incluir esta persona en grupos para desarrollar algunas habilidades específicas. Por ejemplo, trastornos, por ejemplo, psicóticos pueden entrar en grupos a depender de qué fase de sus síntomas están, por ejemplo. Incluso para grupos de apoyo es muy eficaz las intervenciones para personas con trastornos psicóticos en general. Bueno, son muchos. Probablemente me olvidé de algunos, pero ahí tenemos una infinidad para grupos terapéuticos. Además de grupos terapéuticos, tenemos ahí toda la parte de psicoeducación, que de verdad son pocas cosas, poquísimas cosas que no son indicadas que se haga psicoeducación en grupo. Por ejemplo, la ideación suicida es una de ellas, que la idea es que el grupo no sea con este enfoque, pero no significa que no se puede hablar de este tema si el tema surge en una sesión. Pero el enfoque en general va a ser para regulación emocional, para hablar de desafíos, de vida, y no con el enfoque en comportamientos de acción suicida, por ejemplo. Y bueno, desarrollo de habilidades. Desarrollo de habilidades, lo que la literatura indica en caso de desarrollo de habilidades, lo que la literatura indica es que es mucho más eficaz hacermos desarrollo de cualquier tipo de habilidades en grupo do que individual. No quiere decir que ahora no vamos a desarrollar habilidades individualmente, ¿no? Quiere decir que si tenemos la oportunidad de hacerlo en grupo, vamos a tener lo que se llama un efecto de potencializar la intervención individual. Esta es otra cosa que a mí me encanta en las intervenciones en grupo. Son intervenciones que de verdad no tienen problema de ser adicionales. Así que en general, quien le gusta hacer intervenciones en grupo ya lo sabe, que va a necesitar enfocarse en un objetivo o dos objetivos específicos y trabajar estos dos objetivos. Entonces, ya se sabe que no se va a trabajar todas las demandas, todos los problemas de las personas, y sí uno o dos objetivos específicos. Entonces, las intervenciones grupales suelen ser muy adecuadas para tratamientos adicionales. Entonces, por ejemplo, una persona está haciendo una terapia individual para un trastorno específico y adicionalmente hace una intervención en grupo para un objetivo específico, por ejemplo. O mismo que no vamos a trabajar todos los problemas que las personas tienen, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el grupo tiene una estructura ya con un objetivo, un para qué muy específico, y que es el mismo para qué de todas las personas que están en el grupo.
este tal vez sea un punto muy importante para quien quiere empezar a trabajar con grupos. Qué interesante, Vía. Y bueno, a mí me surgen, que yo ya te voy a hacer, digo, me surgen miles de preguntas, porque además como sé que vos tenés mucha experiencia en trabajo con grupos, quiero aprovechar que estás aquí y preguntarte. Eh, ¿Qué en la experiencia, no? ¿Qué es lo más favorable? Eh, ¿Tratamientos o depende? ¿Tratamientos combinados, individual y grupal? Cuando es tratamientos terapéuticos, grupos terapéuticos. Y la otra cosa que me interesa mucho saber en la experiencia de ustedes, ¿qué funciona más? ¿Abiertos o cerrados los grupos? O sea, que puedan ir entrando y saliendo. En la experiencia de ustedes, ¿qué es más efectivo? Perfecto. Bueno, excelentes preguntas, Iliana. Bueno, empecemos con la primera pregunta, ¿no? Que de los tratamientos combinados. Bueno, de verdad que no se puede imaginar un terapeuta de grupo que no cree en tratamientos combinados, porque de hecho es como que la base. La base de la intervención grupal es que ya lo sé que no voy a trabajar todas las demandas, todos los problemas de los pacientes. Entonces ya lo sé que tengo un límite. Y si ya lo sé que tengo un límite, esto quiere decir que probablemente este paciente va a necesitar de tratamientos combinados, va a necesitar de una terapia individual o de otro grupo, por ejemplo, un grupo para, vamos a pensar, una persona, un paciente nuestro que tiene TAG, que tiene ansiedad generalizada. Entonces, por ejemplo, podríamos ofrecer una intervención de grupo para ansiedad generalizada. Hay ahí como que 10 o 12 protocolos ya testeados que están ahí, que tienen evidencia de que funcionan y que están muy eficientes para trabajar la ansiedad generalizada. Entonces, elegimos un de estos, lo que sea más adecuado para el perfil de nuestros pacientes. Este es muy importante. Lo que sea más adecuado para el perfil de nuestros pacientes. Y una vez que lo elegimos, bueno, hacemos ahí nuestra intervención de, no sé, 12, 16 sesiones de intervención grupal para ansiedad generalizada. Pero esta persona, por ejemplo, 1 o 2 o 3 de estas 8 personas o 10 personas que están ahí en nuestro grupo, por ejemplo, pueden tener, 2 de ellos tienen, además de ansiedad generalizada, tienen también problemas de relación con sus hijos, por ejemplo. Y otros 3 tienen problemas de relacionamiento en su trabajo, entonces tienen problemas de ser asertivos en su trabajo, por ejemplo. Y otros 2, por ejemplo, no sé, tienen, además de ansiedad generalizada, también problemas con juego patológico, ¿ok? Bueno, tenemos ahí un grupo muy complicado, ¿no? Pobre terapeutas bueno, grupales. Sí, los terapeutas van a tener mucho trabajo. Bueno, pero en este grupo vamos a trabajar ansiedad generalizada. Entonces, los 2 que tienen problemas con sus hijos podrían ir para un grupo de orientación de padres adicional. Los 3 que tienen problemas, por ejemplo, de relacionamiento, de dificultades de ser asertivos, por ejemplo, en su trabajo o así, podrían estar en un grupo de desarrollo de asertividad, de habilidades sociales. Y las otras 2 personas que tienen problemas con juego
podrían estar, por ejemplo, en un grupo de juego patológico con otros pacientes. Así que mira que mis 8 pacientes, mis 10 pacientes ya estarían ahí en 2 grupos mínimo, por ejemplo. Y tal vez, por ejemplo, tal vez alguno de ellos tenga un trastorno de personalidad o tenga una demanda de trastorno de personalidad, mismo que no esté como que concretado el trastorno de personalidad. Entonces, por ejemplo, tal vez esta persona tendría que adicionalmente estar en tratamiento individual. Entonces, la idea es tratamientos más y más individualizados, mismo que sea en grupo. Entonces, por ejemplo, se construye bloques de intervención, módulos de intervención que sean más efectivos para cada una de los problemas de los pacientes. Así que mucho basado en la idea de proceso y mucho basado en la idea de terapia modulares, ¿no? Que ya hablaban Eysenck y Norcross al fines de los años 1990, ¿no? Entonces, la idea es que tenemos ahí tratamientos combinados que son muy importantes de se ofrecer. En Latinoamérica principalmente aún tenemos mucho la idea de que terapia individual es la mejor opción siempre y la única y la que va a resolver todos los problemas. Y de verdad la idea es que, bueno, terapia individual es muy buena, pero tenemos otras cosas que también pueden ayudar, ¿no? Es que sí, bueno, ¿no? Y la segunda pregunta que me comentaste, ¿no? De grupos cerrados o grupos abiertos. Sí, bueno, por esto que comenté los 4 tipos de grupos, porque lo que la literatura indica, las evidencias hablan de preferentemente grupos cerrados, principalmente para orientación y entrenamiento y terapéuticos. Para los grupos de apoyo tenemos evidencias de que grupos abiertos funcionan y funcionan muy bien también. Pero los grupos de apoyo se ofrece típicamente a las personas que están estables, que ya pasaron o por un otro grupo o por una intervención individual o por otros tratamientos y están como que en prevención de recaída. Entonces están ahí y por esto tienen una base, ¿no? Tienen una base de información y de tratamiento que ya recibieron y que pueden como que utilizarse del grupo como una forma de prevenir recaídas, ¿no? Entonces, en este sentido, la terapia para los grupos de apoyo sí puede ser con grupos abiertos. La terapia, los grupos terapéuticos, la literatura contraindica que sean abiertos, porque de verdad tiene un impacto sobre los factores terapéuticos cuando tenemos grupos abiertos en intervenciones terapéuticas y de orientación y entrenamiento. De verdad que en general las personas suelen sentirse menos cómodas para hablar, profundizar los problemas, hablar de sus dificultades. Y entonces por esto también los datos indican que no es una buena opción trabajar con grupos terapéuticos y de orientación y entrenamiento en formato abierto. Claro, es que evidentemente uno pensándolo debe permanentemente estar necesitando, porque entran variables nuevas, ¿no? Entonces esa adaptabilidad y volver a confiar y volver a, digo, debe ser bastante difícil, ¿no? Sí. Sí, y una cosa, Ileana, que es muy importante es la parte de la cohesión grupal. Entonces, si tengo un grupo abierto,
terapéutico. Cuando logro una cohesión grupal y alguien sale y alguien se suma, esta cohesión ya no es más la misma. Entonces, por ejemplo, nosotros partimos del supuesto que el grupo es un sistema. Entonces, si el grupo es un sistema, cuando se suma a alguien, es otro sistema, ya no es lo mismo sistema que semana pasada cuando teníamos X 5 personas. Ahora tenemos una nueva persona, entonces es un otro sistema. Y una vez que tenemos un otro sistema, esto influye en la cohesión grupal, en la universalidad, en la propia exponer las informaciones, sentirse a gusto para comentar, por ejemplo, porque ya no conozco mucho, no sé mucho cómo es Ileana, no sé si puedo fiarme de ella, no sé si no va a comentar con mi vecino lo que comenté en el grupo. Entonces, hay un impacto en la cohesión grupal y también un impacto en las normas del sigilo, de la ética y todo esto. En general, entonces se orienta que no se haga en terapias cognitivas y conductuales grupos abiertos cuando son grupos terapéuticos, ¿no? Terapéuticos y de orientación y entrenamiento. Qué genial, Vía. La verdad, nos estás dando una cantidad de aportes sumamente interesantes acerca de la terapia, las intervenciones en grupos. Acá tenemos, todos mandan corazones, amor, saludos, excelente. Está todos Hola a todos. Muy entusiasmados, escuchando todo lo que nos estás transmitiendo. Qué bueno. Y qué gusto. Mira, una cosita más. ¿En qué debes pensar cuando querés intervenir en grupos? Bueno, unos tips que me gustaría dar a las personas que nos acompañan es, por ejemplo, suele que las personas cuando van a hacer grupos, muchas veces no lo planean mucho antes de hacerlo. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un grupo y vamos a ver cómo va a ser y cuando estamos ahí en el grupo vamos a sentir cómo va a ser y les preguntamos sobre qué quieren hablar y hablamos de lo que quieren hablar ellos. Lógicamente que vamos a hablar sobre lo que las personas van a traer, ¿no? Y van a aportar al grupo. Pero lo que la literatura indica es que el diferencial para las intervenciones grupales, en terapias cognitivas y conductuales, es que tenemos protocolos, que tenemos grupos estructurados, que tenemos objetivos estructurados para cada sesión y mismo que las personas traigan sus aportes y sus comentarios, ya tenemos los datos de literatura que indican cuáles son las mejores estrategias para esto o aquel tema. Entonces, en general, un tip que me gustaría dar es, de verdad, es necesario, antes de cualquier cosa, quiero hacer un grupo, ¿qué hago? La primera cosa es, conteste 2 preguntas. Pregunta 1, ¿para qué es el grupo? ¿Cuál es el objetivo del grupo? Y 2, ¿para qué es? ¿Quién es elegible? ¿Para quién? ¿Quién puede estar en este grupo? Porque si el grupo es un sistema, mira, si el grupo es un sistema, ¿cómo vamos a poner cualquier persona en el grupo? No podemos poner cualquier persona. Es fundamental que tengamos una idea clara del perfil de las personas que van a beneficiarse de esta intervención. Entonces, ¿cómo tengo un planeamiento
previo de que este grupo tiene como objetivo principal desarrollar una habilidad X. Bueno, ¿quién? ¿Para quién? Para personas con esquizofrenia, por ejemplo. Bueno, entonces solamente pueden estar en este grupo personas con estas características. ¿Por qué? Porque las otras personas van a sentirse como que deslocadas, como que perdidas, como que, ¿por qué estoy en este grupo? ¿Y cómo voy a tener factores grupales trabajando de forma saludable para mi grupo? Si mi grupo es como que una cosa que no tiene una estructura, una característica, es un sistema como que amorfo, una cosa que no se organiza, ¿no? Como un sistema. Y en este caso, en general, nosotros muchas veces cuando no planeamos bien, tenemos grupos, lo que siempre hago un chiste, que hacemos como que juntamos los injuntables. Ponemos todos los que no podrían estar juntos en un grupo. ¿Por qué? Porque de verdad, ¿cómo? Así que creamos un sistema que ya prevé que va a fracasar. Claro. Entonces, por esto, un tip. Conteste dos preguntas. ¿Para qué es mi grupo? ¿Y quién puede beneficiarse de este grupo? ¿Para quiénes? ¿Quiénes son las personas elegibles para este grupo? Y una vez que uno contesta estas preguntas, ahí sí, solamente ahí, conteste cómo vamos a hacerlo. ¿Cómo? Entonces, primero, ¿para qué y para quién? Y después, ¿cómo? Al menos aquí en Brasil, lo que suele pasar es que las personas primero de todo quieren contestar cómo vamos a hacerlo, cuáles son las técnicas que vamos a utilizar, cómo vamos a hacer. Y de verdad, ¿cómo? No sé cómo. De verdad, primero necesito saber qué sistema es este que están organizando las personas. Y cuando sé cuál es el sistema y el objetivo que queremos alcanzar con este grupo, ahí sí puedo contestar cómo hacerlo. Qué importante, ¿no? Vía eso, de saber para quiénes, ¿no? Y poder evaluar a quién introduzco, a quién le ofrezco al grupo, ¿no? Eso es tremendamente. Tenemos, si te parece, una preguntita. Hola, Andrés Sánchez. Bienvenido. Hola, Andrés querido, ¿cómo está? Andrés, nos pone, si te parece, porque viste que tú sabes bien que llevar las live, el tiempo de las live es como nos echa, sí. No, te dice que está excelente tu presentación y nos plantea una preguntita. Dice, hay pacientes que no se adaptan al grupo. ¿Cómo se le plantea? ¿Qué habilidades personales debe tener para entrar en el grupo? Y la otra cosita que nos dice es cómo se le dice al paciente si no se adapta al grupo. Perfecto, perfecto. Excelente pregunta. Bueno, por esto es tan importante que yo conteste la pregunta ¿para quién? Por ejemplo, si yo voy a trabajar con desarrollo de una habilidad específica, yo tengo que elegir si voy a aceptar personas que tienen una media más elevada de esta habilidad o solamente personas que tienen una baja habilidad de que quiero desarrollar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esto influye en las otras personas. Entonces, por ejemplo, una habilidad específica. Vamos a pensar en la habilidad de empatía. Tengo un paciente que tiene una habilidad muy baja, muy deficitaria de empatía, y tengo 4 pacientes que tienen una habilidad media de empatía.
uno podría decir, óptimo, así que la persona con poca empatía va a aprender con las personas con media empatía, va a ser genial. No es lo que la literatura indica. Lo que la literatura indica es que o las 4 personas con habilidad media van a bajar su empatía, porque existe una cosa llamada comportamiento imitativo, es un factor terapéutico, así que nosotros nos conformamos con el grupo. O la persona muchas veces que tiene una empatía muy baja y las otras todas tienen una empatía media, la persona suele tener una impresión de que es como que en Brasil decimos un patinho feo, como si fuera raro en este grupo. Entonces, no tiene un sentimiento de pertenencia y en este momento no se involucra tanto en las intervenciones. Entonces, por ejemplo, yo tengo que elegir muy claramente para quién. Entonces, cuando les comenté de la pregunta del para quién, yo necesito contestar esta pregunta de Andrés grupo a grupo. ¿Por qué? Porque de verdad son pocos los pacientes que no deben estar en grupos de forma ninguna. Por ejemplo, los paranoicos, por ejemplo, no deben estar en grupos de forma ninguna. Pero alguien que tiene un trastorno de personalidad, por ejemplo, border, puede estar en un grupo una vez que todas las otras personas tengan las características similares. O sea, puedo hacer un grupo de 4 o 5 personas con trastorno de personalidad border. Y que Dios bendiga a los terapeutas, ¿no? Porque tendrán ahí un desafío, pero hay datos que indican intervenciones de mucha eficiencia y mucha eficacia en este tipo de situación. Bueno, pero ¿y si pasa de hacernos un grupo y de descubrir que por la 4ª sesión, descubrir que la persona no es elegible? Me pareció elegible al principio, pero ahora que está en el grupo, lo miro y veo que no es elegible. ¿Cómo vamos a lidiar con esto? Bueno, vamos a llamar a esta persona y vamos a hablar con ella, procesar con ella cómo se siente en el grupo, cómo el grupo está ayudándote, cómo se siente, tienes la impresión de que te ayuda o no. Si la persona dice, no, genial, me encanta, bueno, entonces voy a necesitar decirle que yo tengo la impresión que no, que de verdad tengo la impresión de que yo hizo una indicación equivocada para ella en este momento. Este es un punto muy importante. Nuestros pacientes no son elegibles a veces para grupos en este momento. No significa que no son elegibles para toda la vida. ¿Por qué? Porque es transitorio. En este momento, para este grupo, con estas características, no es la mejor opción de intervención. Una intervención individual sería mejor. Entonces, voy a comentarle que yo me equivoqué. Me pareció inicialmente que el grupo podría ser una buena intervención, pero ahora que ya miramos, ya percibimos y voy a darle evidencias, voy a comentarle. ¿Por qué? ¿Por qué tengo la impresión de que no es una buena intervención? Por esto, y sin acusar al paciente de que él no es elegible. Porque de verdad, si hay alguien culpable, soy yo, porque fui yo que indiqué la intervención en grupo. Entonces, si hay alguien a culpar, que se culpe a mí, porque él no es culpable por estar en el grupo. Entonces, esto es muy importante, este es un punto ético muy importante.
Entonces voy a explicar al paciente que yo le indiqué una intervención porque me parecía la mejor intervención, pero ahora lo evalué y me parece que no es la mejor intervención en este momento para él. Y que entonces que me permita indicarle una intervención, por ejemplo, individual, que va a ser más eficaz para él en este momento. Qué interesante, Vía, la verdad que, y qué distinto, o sea, eso de sacar al paciente del grupo, dice acá Andrés, gracias, clarísimo, y muchos contestan esto, ¿no? Como sacarlo del grupo, y qué distinto a lo que trabaja la terapia familiar sistémica, ¿no? Cuando trabaja en grupos, porque es desde otro lugar, ¿no? Totalmente Sí, distinto. Y eso que, sí. ¿verdad? Y eso que tú decís de eh, culparnos nosotros, ¿no? El terapeuta que cometió culparse, no, un error, ¿no? Sí, es una Porque, responsabilidad. De verdad que exacto, yo no me gusta la idea de ser culpable. Prefiero la idea de ser responsable. La tengo derecho responsabilidad, a equivocarme. sí, sí. Muy Bueno, y interesante. también hay que evaluarlo caso a caso, ¿no, Eliana? Por ejemplo, Claro. una cosa muy importante es que quede muy claro que no vamos a echar las personas del grupo. Mm. Que no vamos a decir, bueno, tú eres un problema y vamos a echarte del grupo porque tú eres un problema. No, de verdad que si estamos evaluando técnicamente que este grupo en este momento no es la mejor intervención para este paciente, entonces vamos a direccionar él para una intervención que sea más eficaz y más adecuada para este momento. Y nunca decir a él que él es culpable porque no se adaptó al grupo. Y sí, porque en este momento no en nuestra evaluación técnica, no es la intervención más adecuada. Ujú. Claro. Vía, acá psicobienestar habla de aceptar la responsabilidad, muchos contestan muy clara, y la verdad que qué bueno todo lo que nos aportaste, ¿no? Y a mí me deja resonando también una cosa, qué importante que porque es muy distinto, ¿no? Digo, que los terapeutas que van a trabajar con grupos se formen también en grupos Sí, específicamente, porque no es lo sí, mismo, de ¿verdad? verdad que sí. Sí, Y bueno, sí. el vivo el Instagram nos está dejando unos minutitos y quiero que en estos pocos minutos que nos deja, que me encantaría seguir contigo, si quieres transmitirnos algo, hacernos un comentario final. Sí. Bueno, les agradezco muchísimo, agradezco a las personas que nos acompañaron, agradezco a Eliana por la oportunidad y solamente quería decir esto, que típicamente no tenemos una formación muy direccionada a intervenciones grupales y que de verdad necesitamos hacer una inversión en esto. En trabajar en grupos no es como que una variante múltiple de intervenciones individuales. Tiene muchas características específicas. Yo comenté algunas de ellas muy rápidamente, pero que nosotros podamos invertir también en estudiar más y hacernos una formación para trabajarnos en grupo, porque es una modalidad más de intervenciones. Y además, sí es posible hacer grupos online y hay evidencias. Qué bueno. Bueno, Vía, muchísimas gracias por todos los conocimientos que compartiste con nosotros. Muchas gracias a todos nuestros participantes, seguidores de lunes tras lunes. Y bueno, quiero invitarlos para el próximo lunes, que vamos a tener una nueva live de Alapco, y en breve estarán recibiendo, como todas las semanas, el tema, los expositores. Y bueno, muchas gracias, Vía. Gracias, Un placer haberte querida. escuchado.
Un beso para todos. Muchas gracias, muchos cariños a todos amigos de Latinoamérica. Gracias, Liliana. Gracias a todos. Muchas gracias.